Muy bien, las 9:05 de la mañana continuamos en Borrador Definitivo y como lo anunciamos en los avances del programa, hoy proponíamos una mesa redonda, bueno, no tan redonda, qué sé yo, qué formato tiene, pero para eso invitamos a dos ya casi habitués del programa. Uno integrante de este staff que ustedes lo escuchan bastante seguido, desde Rosario, Luis Cuello. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal, Liz? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal el que tenés que presentar ahora? Y un poquito más, pero siempre en la... Hoy ha sido un programa santafesino, con Facundo a la primera hora y ahora con esta gente que tenemos de invitado. John Lennon también es santafesino. John Lennon también. Miguel Espinaco, ¿qué tal desde Santa Fe? ¿Cómo te va, Juanjo? ¿Cómo andan todos? Che, gracias por invitarme. Bien, la invitación no es gratuita, la invitación es para hablar del tema de estos últimos días. Aparte de la guerra, el otro tema es en la Argentina el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Así que de eso va a transcurrir esta parte del programa y para eso lo hemos convocado. No vamos a hablar de otra cosa, no vamos a hablar de los clásicos futbolísticos, vamos a entrar de lleno en el hecho en sí. A ver, si nos ayudan a pensar esta cuestión, el gobierno ha cerrado un acuerdo avalado por el Congreso con el Fondo Monetario Internacional. Es el acuerdo número 23 o 22 según los memoriosos que llevan esta cuenta, pero en este caso el gobierno dice que es un acuerdo inédito porque no contiene la palabra ajuste. ¿Es tan así, Miguel? Bueno, da la impresión de que no es así para nada, ¿no? Bueno, el problema de las metas, que son las metas que tiene todo el que quiere tener un plan de estabilización del país burgués, digamos, que el país siga siendo un buen coto de casa para que los empresarios puedan explotar a los trabajadores. Eso tiene el contenido de lo que se viene hablando en la televisión hace cuánto tiempo, ¿no? Que el problema acá es el déficit fiscal, que el problema es entonces, el problema es que emite mucha plata el Banco Central, entonces eso causa la inflación y eso deprime los salarios. Bueno, todo este verso está metido adentro del plan del Fondo Monetario, ¿no? Y cuando uno ve las metas, dice, bueno, ¿qué es lo central de las metas del Fondo Monetario? El famoso sendero fiscal, que es decir, cómo se baja el déficit fiscal, cómo se acomoda el déficit fiscal para llegar en algún momento, bueno, después por eso la discusión era 2025, 2027, los más extremistas planteaban hacerlo más rápido, cómo llegar con el déficit fiscal al famoso déficit cero. Bueno, eso es un poco el centro de lo que es el plan del fondo, pero es un ajuste. Evidentemente eso es un ajuste, a no ser que venga Alberto Fernández a convencerme, cosa que no creo que haga, porque eso toma el trabajo, de que lo que va a hacer es reducir las ganancias de los empresarios, controlar la fuga, controlar la ganancia de la Barry, con lo que están ganando, qué sé yo, los cerealeros en Argentina. De cualquier forma, lo central, me parece, del acuerdo, digo porque inclusive hasta la propia discusión de las metas se vuelve una cuestión abstracta, porque qué sé yo, por ejemplo, ahora con el medio de la guerra, el 43% de inflación que planteaban con un 5 más, y ya se está hablando del 60, todas son metas que han, los precios, ¿no? Los precios que se manejaban, tanto los precios de compra de Argentina de los productos como el gas, como los precios de venta, ¿no? como el trigo, son cosas que han cambiado completamente. Y bueno, cualquier plan que haya hecho, o sea, eso cualquier kiosquero lo sabe, ¿no? Si vos haces un plan de ingresos y egresos y cambia el precio de los cigarrillos, del yogur, obviamente cambia toda la situación y hay que replantear de nuevo todo el debate. Pero más allá de eso, me parece que los objetivos que hay que plantear, los problemas que hay que plantear, de lo que es el ajuste, en un sentido más político del término, es el problema de, por un lado, la restricción al déficit fiscal y a la emisión monetaria no son solamente un problema económico, sino que son un problema económico político para el kirchnerismo, porque ese es su diferenciador burgués, digamos. Si tiene alguna marca diferente que intentan parecer desarrollistas, digamos, el kirchnerismo, el peronismo de conjunto, en alguna medida,
es porque plantean, tenemos la herramienta del déficit fiscal y de la emisión monetaria, que es un problema como de esa forma dinamizamos la economía, ponemos plata en los sectores, la obra pública. Bueno, todo ese verso se cae a pedazos y ese es un problema político, aparte de económico, ¿no? Por otro lado, bueno, la visita del señor del fondo cada 3 meses, que es otro problema terrible desde el punto de vista político, porque también termina de alguna manera con el verso diferenciador, o sea, es decir, ante nosotros, por lo menos tenían como un cartel de anticolonialistas, digamos, así medio vago, el kirchnerismo, que acá se fumó completamente con esto de que el señor del fondo va a venir con su visita, cada 3 meses va a haber un señor esperando en un aeropuerto, y todos esperando a ver qué dice. Yo, más allá de que los monitoreos ya sabemos que son cotidianos, pero bueno, pero el hecho político de este señor desembarcando cada 3 meses va a ser un problema. Y bueno, y el tercer punto, digamos, que me parece políticamente también muy importante y que es un ajuste muy importante a las políticas diferenciadoras que intenta de alguna manera, para no ser igual que la derecha, como dicen ellos, es el problema de haber ido a un nuevo crédito, ¿no? A un nuevo crédito, ¿no? No ver cómo se refinanciaba el viejo, sino de haber ido a un nuevo crédito que lo hace desaparecer al crédito de Macri, y con eso seguramente todas estas historietas y toda esta imaginería de que, bueno, lo vamos a meter preso y toda esta cuestión porque hizo esta cosa terrible. No, me parece que esos 3 puntos son el ajuste político, ¿no?, más importante que plantea el problema del acuerdo con el fondo. Luis Cuello. No me estiro más porque si no hay perreta. Bueno, listo, yo ya no digo más nada después de eso. Quédate. No, pero es interesante ver también cómo opera la deuda externa y en todo caso estos ajustes y estos acuerdos con el fondo desde el punto de vista de la burguesía argentina. Sí. Bueno, hay quienes creo que insisten bastante correctamente, primero, que la burguesía nacional hoy es una entelequia bastante grande, pues está totalmente, los sectores burgueses argentinos están totalmente vinculados al mercado mundial, son parte del negocio del mercado mundial, son los que fugan su guita cuando tienen ganancias acá, prácticamente no hay una diferenciación entre el afuera y adentro desde el punto de vista de las clases explotadoras. Más aún, este propio, creo que lo marca este marxista Rolando Astarita, ¿no?, cuando plantea, bueno, los objetivos de alguna manera de la burguesía argentina son los mismos que está planteando el fondo, lo que marcaba Miguel, reducción del déficit fiscal, liquidación de la ayuda social, bueno, todo flexibilización laboral, cambio del régimen jubilatorio. Entonces, creo que estamos en presencia de esto. Esto no quiere decir que no exista pujas entre los sectores de las clases dominantes. Por ejemplo, ahora se ha abierto nuevamente una puja en relación al tema de las retenciones. Porque obviamente va a haber un sector del fondo que dice, ¿cómo que no tienen plata? Bueno, ahí hay todo un sector que está haciendo plata a morir. Y fíjense ustedes, yo ayer lo comentaba con Miguel, los dos puntos donde van aumentando, se plantea aumentar las retenciones, que es aceite y harinas, son los mismos que había aumentado Macri cuando firmó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de 45.000 millones de dólares. Más aún, uno de los directivos de Vicentín se dio el tupé de decir de que ellos habían entrado en crisis producto del aumento de retenciones que había planteado el macrismo, ¿no? Entonces, acá vemos ese tire y afloje, que en realidad es un tire y afloje por ganancia. El trasfondo de esto, indudablemente, es ajuste, digamos. En cierto aspecto, por más que después lo veremos, cómo vive la sociedad esto, pero se acabó el verso. No hay investigación, no hubo investigación, o sea, el acuerdo que vota el Congreso, más allá de los dimes y diretes, es el blanqueo absoluto de todas las políticas en relación al Fondo Monetario Internacional, y abre esta perspectiva de
no vamos a tocar el régimen jubilatorio, pero ya empezaron a hablar de extender esta cláusula que creo que viene del 2017, de aumentar voluntariamente las jubilaciones. Claro, bueno, eso como todos sabemos tiene su plan, o sea, vos bajas las jubilaciones, el tipo que cobra las jubilaciones no vive con eso, por lo tanto dice sigo laburando. ¿Qué es lo que en realidad hace normalmente muchos de los jubilados? Cuando se jubilan no le alcanza la jubilación y tienen que seguir trabajando, digamos. Significa también blanquear de esa situación. El problema de la baja de los salarios, bueno, lo estamos viviendo ahora, la baja de los salarios, digamos. El acuerdo del Fondo Monetario Internacional dejó de disminuir los procesos inflacionarios, lo va a aumentar, porque lo va a atar cada vez más a los precios del mercado mundial. Entonces, y tenemos otra que yo creo que hay que dar, que bueno, nosotros desde el programa creo que le venimos dando unidad en ese sentido, que son todas las políticas extractivistas, ¿no? Es decir, así como el menemismo resolvió de alguna manera el problema de la deuda que venía de la época de Alfonsín, de los militares, y la hiperinflación con la venta de las empresas públicas, hoy está en venta el país. Litio, fracking, producción offshore de petróleo, más soja, proyecto de este grupo agroindustrial. Entonces, creo que estamos enfrente de esta cuestión. Digamos, para decirlo en los términos que utilizan este sector progresista, estamos en el medio de una clara política neoliberal. Claramente. O sea, lo que se decía ayer, y ese es el problema político que creo que marca Miguel, ¿no? Mucho muchacho para la liberación, pero después terminamos apoyando o dejando correr este acuerdo, no sin tensiones, no sin peleas, pero de conjunto, y encima con un acuerdo, lo veremos después, el acuerdo con Juntos por el Cambio, ¿no? Quien garantiza el acuerdo. A ver, me parece que el hecho de ¿puede ser? Sí. No, dale. Es difícil te dice la palabra, acá viéndonos por fantasita. Pero, te quería decir que me parece que uno de los problemas más serios que plantea esta ruptura extraña del kirchnerismo, o de un sector del kirchnerismo con justamente con el gobierno, ¿no? El problema de que todos sus elementos diferenciadores, digamos, a ver, ¿cómo convencerían a un trabajador de que en el 2023 voten a Alberto Fernández o a Máximo Kirchner o a quien sea, y no a Larreta? ¿Cuál es el elemento diferenciador si todos están diciendo lo mismo? Entonces, de alguna manera, ¿no? De alguna manera, más allá de que también puede ser expresión de cierta terapéutica preventiva social, digamos, ¿no? Decir, a ver, bueno, vamos, por las dudas vamos a desprender un sector que puede agarrar a los que se caigan para ese lado, que puede ser mucho. Más allá de eso, también está reflejando que desde el punto de vista meramente electoral, pierden todos los elementos diferenciadores. O sea, ¿no? Ya es muy difícil, después de que, aparte que votaron todos juntos acá, diputados y senadores, que es una imagen muy fuerte, digamos, más allá de eso, todos sus elementos, los elementos que le daban a una cuestión de parecer mínimamente desarrollista, de plantear, bueno, si subimos los salarios, eso va a producir un aumento, bueno, todo este verso que construye medio la ideología del kirchnerismo ha quedado limado. Entonces ahora lo único que queda demostrar es que son más simpáticos que Macri, no sé, porque otra cosa les queda demostrar para la cuestión meramente electoral, ¿no? Para la campaña, decir, a ver, nosotros nos diferenciamos por esto y no por lo otro. Yo quería volver a un punto. Sí, y además te agrego una cosa. Los hechos de la realidad cada vez dan más por tierra esa cuestión. Antes de ayer salió el índice, el INDEC dio el precio de lo que significa no ser pobre en 80 y pico de mil de pesos, ¿no? Cuando todos sabemos que los salarios, la mayoría de los salarios no llegan a ese monto. Entonces, digamos, esto que estamos hablando ya no es futuro, sino es el presente inmediato, de ir a la verdulería, de ir a la carnicería o que te llegue la factura de gas. Bueno, la UOM pautó 48.000 pesos de básico para fin de año. Claro. Para fin de año. Para fin de año, o sea, van a perder, más allá del discurso de Fernández que dice que la inflación se va a ir cayendo
de a 5 o 10 puntos por año hasta llegar a un mínimo razonable, pero que los salarios tienen que crecer por encima de ese número, los hechos demuestran lo contrario. Ahora yo quiero volver a un punto anterior. Miguel, y en esto también coincide, por ejemplo, con Berkovich, el economista de C5N, dice que este acuerdo no se puede pagar, no se puede cumplir. Entonces, a mí, como simple ciudadano, me sale la pregunta, ¿y para qué lo firman entonces? Primero que ya estaba lanzado cuando empezó la guerra de Ucrania, que cambió todos los parámetros, ¿no? Ya estaba lanzado. Y segundo, que el centro no es político. O sea, después va a venir el fondo y va a decir, bueno, es cierto, cambiaron estas situaciones. Entonces, en vez de el 2, ¿cuánto tenía que tener? 1,7 que te íbamos a pedir. En realidad, si llegaste al 2,1 está bien. Y entonces, todo eso después no es el centro del problema, que el acuerdo se cumpla o no. Yo opino que lo central del acuerdo con el fondo es fortalecer el régimen de gobierno, digamos, lo que no pudieron hacer Macri, ¿no? Porque Macri solo no pudo, Cristina solo no puede, o sea, nadie puede disciplinar, digamos, lograr un plan más o menos común de la burguesía, más o menos, dentro de las tensiones normales, digamos, un plan más o menos común de la burguesía para ir todos para adelante, algo que entusiasme a las masas y junta, que sea un sector que diga, bueno, no vivimos puteando todos los días contra el gobierno, no lo puede hacer Macri, no lo puede hacer Fernández, ahora a lo mejor van a intentar, porque hay esta masa intentando a ver si repite lo de Jujuy y arma un frente con el macrismo, te van a intentar, pero el problema, lo cierto, es que de nuestra producción nacional de dirigentes políticos burgueses no alcanza o no ha logrado generar alguna corriente capaz de disciplinar. Entonces, el fondo es como, viste, cuando te peleabas en el recreo, decir a mi hermano que tiene bigote, ¿no? El fondo vendría a ser el hermano que tiene bigote, digamos, alguien que entre las masas aparece como el cuco y entonces, bueno, puede ser que tomemos la sopa. Cuello, ¿cómo es su mirada respecto a esto? Yo primero le diría preguntarle a los del gobierno. Pero sí, creo que el problema central está en esto, digamos, es una demostración más de un disciplinamiento político e intenta ser un mecanismo de disciplinamiento político. Creo que también, si bien en algún momento existen problemas, y esto lo hemos charlado alguna otra vez, si bien en algún momento existen problemas de caja, digamos, parte de la guita que supuestamente va a venir para aumentar la reserva del Banco Central, entre otras cosas. Y lo que dice, lo tenía anotado acá, lo que eufemísticamente se dice fortalecer el mercado de capitales, ¿no? En cierto aspecto. Pero realmente es político, marca una dirección que apunta a determinado ritmo, ir es el intento permanente de ir a reformas estructurales que viene planteando no solamente el fondo, sino grandes sectores de la burguesía. Creo que eso es, por eso creo que el terrible acuerdo, más allá del problema electoral, el terrible acuerdo entre la mayoría del peronismo, del Frente de Todos, y la mayoría Juntos por el Cambio, en ese acuerdo. Ahí, bueno, será cuestión de analizar el rol, la ubicación del kirchnerismo, pero creo que el núcleo tiene que ver con esto. Dicho sea de paso, este asunto de fortalecer el mercado de capitales, que no es poca plata la que va a ir ahí, sino que es un monto bastante importante, va a abrir la perspectiva de nuevas fugas. Ya muchos están planteando el problema de que es muy probable que se recicle lo mismo que ocurrió con el macrismo y la fuga de divisas. No sé si en las mismas, pero que sea el sector burgués que va a hacer negocio, va a agarrar la plata y la va a llevar afuera, ¿no? En tanto y en cuanto va a seguir funcionando exactamente con la misma lógica capitalista. Así que, bueno, estamos en problemas, Houston. Estamos en problemas. Les propongo algo. Escuchamos algo de música y cuando volvamos
después de las 9:30, hablamos más específicamente de cómo queda parado el gobierno, cómo quedan paradas las fracciones internas de la burguesía, el régimen en general. ¿Les parece bien? Marco, yo estaba pensando viajar como Nelson Castro a Ucrania. Yo quería viajar a ver la guerra contra la inflación. ¿Puedo hacer planeta de guerra? Pero dicen que la pospusieron, Ay, bueno. La pospusieron la semana. Están esperando, Así que hacer con el casco. están esperando que lleguen las tropas del general Alaiz. Se demoraron en el camino. El análisis de lo acontecido durante la semana. El plus de información y opinión. En Borrador Definitivo. Muy bien, 9:32 de la mañana, ya entramos en el último bloque del programa, ya con el estribo final, con el envión final. Y seguimos en comunicación con Miguel Espinaco y con Luis Cuello, y seguimos hablando de este tema del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Se dijo hasta el cansancio en estos días que este era el primer acuerdo después de no sé cuántos años que pasaba por el Parlamento y que eso le agregaba una calidad institucional a la Argentina. ¿Qué tanto de eso puede haber? Los maté con la voz. Para Miguel. Para Miguel. ¿Quién? Para que no se pise. Miguel, hable. No entendí bien la pregunta. ¿Qué tanto de qué? ¿Qué tanto realmente hay de calidad institucional en un acuerdo que pasa, este acuerdo que pasa por el Parlamento, que es uno de los elementos que mencionaba, que en realidad es un pedido del Fondo Monetario para que queden todos pegados adentro, si en realidad es así, o en realidad está mostrando la verdadera cara del funcionamiento del régimen? Pues claro, desde el punto de vista de la institucionalidad burguesa, parece espectacular, digamos, que se haya votado. Desde el punto de vista de cualquier mínima institucionalidad democrática es una farsa. Digamos, fíjate que hasta Máximo Kirchner se enojó porque no lo llevaron a la negociación, o sea, no fue parte de la discusión él no se sintió parte, salió a decir eso, la nota dice eso, ¿no? Sí. Yo le dije al presidente que pero no. Vos imaginate a Miguel Espinaco y vos imaginate a cualquier trabajador de cualquier lado del país qué posibilidad tuvo de debatir el acuerdo con el fondo, que aparece para que lo discutan nuestros representantes, como dice, ¿no? la Carta Magna, los representantes del pueblo, que de algún punto de vista tampoco tienen mucho derecho a discutir absolutamente nada, porque todo aparece como un emplazamiento, digamos, es esto, o el precipicio, porque esas formulaciones también son profundamente antidemocráticas. Primero hay que discutir a libro cerrado, ¿no? Y no se puede decir que no, porque si decís que no, viene el precipicio, la muerte, el terror, nos caemos todos al fondo del pozo. Entonces, realmente, o sea, ¿qué posibilidad democrática hay de discutir? Por eso digo, una cosa es la institucionalidad burguesa, que así funciona, ¿no? Así funciona. Hay 2 o 3 tipos en la mesa chica que deciden qué se discute y después arman una política para ver cómo emplazan y cómo le ponen la pistola en la cabeza a todo el mundo para decir es esto o el precipicio. Y obviamente eso no tiene nada que ver con una institucionalidad democrática que uno espera que fuera, incluso como se presenta la propia democracia burguesa, ¿no? Como una cosa donde todo el mundo discute, donde todo el mundo habla. Acá no se discutió nada, entonces por eso te digo, mirá, se queja Máximo Kirchner, ¿no? Bueno, la víctima de cocodrilo porque parte del gobierno, pero se queja él, porque imagínate cualquier laburante, ¿qué incidencia tuvo en esta discusión? Absolutamente ninguna. Entonces, de democracia ni hablar, ¿no? Me parece que sea un punto fuerte. Desde el punto de vista de la institucionalidad democrática, bueno, será contado como un avance que este acuerdo se discutió en la Cámara de Diputados, aunque, como te digo, tampoco ahí se discutió nada. Ahora, vayamos al rol del kirchnerismo, que oteó el panorama, vio que estaban los votos, salió a fingir que estaba en la oposición. ¿Por qué jugó ese rol? ¿Qué te parece, Cuello? Mira, indudablemente esto un poco lo que decía Miguel en el primer bloque, ¿no? Digamos, hay algún intento de no terminar de perder
todo en esta vuelta de cartas, ¿no? Pero y vos fíjate una cosa, yo digo para afirmar, porque también tiene que ver con la ubicación del kirchnerismo, que más allá de los sectores que expresa, yo recuerdo cuando empezó la discusión esta del fondo, el problema de la discusión del acondicionamiento del fondo no era para estos sectores, y así lo dijeron, hablan del ajuste en general, pero no era de estos sectores el punto central de decir, uy, esto va a significar baja de jubilaciones, uy, esto va a significar esto, sino el punto central que estuvo en discusión era cómo no perder las elecciones que vienen el año que viene. Digo, a ver, ese creo que es el reflejo más claro de lo que significa este juego, entre comillas, democrático al cual nos quieren. La discusión es cómo vamos a llegar a las elecciones del año que viene, cómo vamos a seguir manteniendo el manejo del Estado, cómo vamos a hacer, o sea, creo que ese es el trasfondo. Lo del fondo, planteando esta cuestión de la institucionalidad, es lo que en general es el intento que se plantea a nivel mundial de tratar de equilibrar regímenes, pero también tenemos que decir que todo este proceso de la deuda abrió y demostró una debilidad increíble del gobierno, y habrá que ver el desarrollo de las peleas internas, y no solamente las peleas internas, sino los realineamientos que se planteen a nivel de los partidos de los partidos burgueses. En esto, y entonces aparece esta ausencia absoluta de debate de nadie, como dice Miguel, esta fantochada, y lo que aparece, lo que nuevamente nos aparece claramente, es esta especie de peleas de alcoba, de intrigas, o sea, parecemos nuevamente, se parece más a la corte de Luis XV que a algo que tenga que ver con algún proceso democrático. Entonces son los gestos, las mise en escena, por ejemplo la de Cristina en el Senado, que se fue y después volvió y no estuvo en la discusión. Y, claro, pero de fondo, tratándose de convertir quizás y obviamente todo un sector kirchnerista muy molesto con esto, casi silenciado, muy molesto con esto, también hay que decirlo que no hicieron absolutamente nada para frenar, nada real para frenar el acuerdo. O sea, los que se abstuvieron porque sabían que los votos estaban y el acuerdo con el Juntos por el Cambio estaba, los que votaron en contra otro tanto. Digo, a ver, ya estaba todo cocinado y habrán jugado, como ocurre en esta cosa, el rol de bueno, malo, lo cual no quiere decir que la perspectiva también abre interrogantes muy grandes, pero ya digo, sobre un punto que sí, en eso hay que ser claro, han logrado avanzar de conjunto y un acuerdo de conjunto en resolver esta cuestión del acuerdo con el fondo, ¿no? Me refiero a Frente para Todos y Juntos por el Cambio. Y tal es así esta movida que han resurgido, por ejemplo, ha resurgido Macri. O sea, Macri, que estaba en el fondo del mar, el acuerdo que termina haciendo borrón y cuenta nueva de lo actuado por Macri, desapareció, por lo tanto no va a ser ni enjuiciado, ni perseguida, ni nada. Y bueno, ahora se presenta nuevamente como la posibilidad de candidato para el 2023. Yo ahora, ahí veo una cuestión que ustedes lo mencionan, que es, si bien el gobierno logra unificar a la oposición con buena parte de su propia tropa en la firma del acuerdo, a mi entender, y sale debilitado de esta situación. Y uno eso lo puede ver incluso hasta en una cuestión secundaria, como son las redes sociales, porque no hay cosa que a partir de estos últimos tiempos diga Alberto Fernández en público que no sea tomado para meme. Lo de la guerra contra la inflación, ahora entonces uno puede prever cada vez más un gobierno, ya no ese cogobierno con el Fondo Monetario, sino un cogobierno también asociado a la oposición, a Juntos por el Cambio, porque de hecho se terminó la grieta.
la ficticia grieta que nosotros hablábamos, bueno, ahora me parece que en la realidad se ha terminado. No sé cómo lo ves, Miguel. Sí, va a ser un problema para ellos, ¿no? O sea, no sé cómo se va a desarrollar. Por ahí hay una tendencia, algunos que piensan que bueno que lo que eso va a fortalecer es una especie de centro, justamente por eso es que se terminó la grieta, o que la grieta empieza como por lo menos a empastinarse demasiado como para que no se note. Entonces hay algunos que piensan, por ejemplo, que puede haber un intento de armar algo parecido a lo que hizo, ustedes vieron que Massa tiene el vicegobernador, es el vicegobernador de Morales, el vicegobernador de Morales es un hombre de Massa, entonces, y Morales anda hace mucho peleteando con este extremo centro, como decía un político el otro día, con el extremo centro, y bueno, que habría algún intento de tratar de formular algo así. Pero eso también depende de cómo evolucione la situación, qué respuesta haya del movimiento de masa a las medidas que se vayan tomando, ¿no? Porque una cosa es hablar, que se hablan en la televisión, los políticos, y dicen, la culpa la tiene Macri, la culpa la tiene tal, una cosa es ello y otra cosa son los hechos concretos, que después dicen, sí, todo bien, hay que bajar la inflación, pero no me bajen el sueldo. Y el gobierno le dice, muchachos, para bajar la inflación hay que bajarle el sueldo, porque bajar el déficit fiscal quiere decir bajarle el sueldo. Cuando eso se traduce a lo concreto y se arme el lío, vamos a ver si se descuaja. Y entonces es muy posible que ahí, que posiblemente la apuesta que ha hecho el kirchnerismo y la apuesta que ha hecho el macrismo, que también tironeó lo que pudo, las alas más extremas vuelven a revitalizar la grieta para volver a disciplinar por lo menos a unos contra otros, ¿no? Que es una forma que le ha dado bastante resultado. Y otra imaginación, digamos, de la burguesía que sueña con un tránsito más o menos tranquilo hacia el 2023, piensa en algún debate muy serio y tranquilo en TN y C5N entre el masismo, Gerardo Morales, Alberto Fernández, lo que intenta hacer ahora, ¿cómo se llama este muchacho? El médico de Manes, ¿no? Todo esto que aparecen todos como mucho más tibios, hablando diciendo, qué bueno, tenemos que andar todos juntos, que eso logre hacer pie, pero eso habrá que ver cuál es la dinámica de la lucha concreta en el propio país y sometido a las tensiones del bolonqui mundial, ¿no? Que es otro problema que también va a hacer mucho ruido en los próximos meses, ¿no? Porque ahí en la discusión entran los negocios con China, los negocios con los rusos, bueno, todas estas cuestiones que vienen zarandeando también a la burguesía argentina, ¿no? Sí, y te agrego un elemento que está en ciernes nuevamente, que no se habla en estos días, pero que es el recrudecimiento de la pandemia, que ya todos dábamos por muerta, y aparentemente vemos que en algunos lados resurge. Que también me parece que fue un elemento, así como el acuerdo es un disciplinamiento político, la pandemia fue a su vez un disciplinamiento social importante, represivo. Indudablemente sí, digamos, nosotros combinamos. Acá yo creo que hay un problema de fondo que va a tener que ver con qué reacción va a tener el movimiento de masas, ¿no? Digamos, si el movimiento de masas frente a las ofensivas que se vienen sigue mirando como transcurre la vida sin hacer absolutamente nada, será otra cuestión. Ahora, si se empieza a pasar y empieza a haber conflicto y empieza a haber lucha, será otro cantar. Esta cuestión de los proyectos de unidad nacional, de que estamos todos, eso, es un proyecto que hace 50 años que viene fracasando en la Argentina y casi diría que viene fracasando en casi toda América Latina, ¿no? O sea, hay una búsqueda casi permanente de lograr regímenes estables, pero que en realidad no se logra. Y eso va a depender qué es lo que pase en el movimiento de masas. Hasta el momento, lo de la deuda externa aparece como una cosa ajena al movimiento de masa, ¿no? Lo que pasa no es una cosa que haya ocupado absolutamente el centro. Sí ocupó el centro de los medios, pero quizás no ocupó el centro de la gente. Ahora, lo cual no quiere decir de que eso signifique un apoyo a la política, porque la mayoría de la gente, el otro día leí una encuesta, opina que el 75%, que cualquier acuerdo con el Fondo Monetario Internacional va a significar baja de salarios, y lo que estamos diciendo acá, digamos,
en general se conocen. ¿Cuál será la reacción? ¿Qué sé yo? ¿Podrá la clase obrera, podrán los trabajadores sacarse la burocracia sindical de encima, que es parte fundamental de este acuerdo? Y qué sé yo, ayer Caló se lamenta del sueldo de los metalúrgicos, pero es él el que firma la paritaria, ¿no? Entonces me parece que también habrá que seguir ese proceso, que es indudablemente al que uno apuesta, ¿no? Pero bueno, va a haber, ese para mí va a ser el punto fundamental donde se va a visualizar el tema, ¿no? Miguel. Realmente, aparte del movimiento de masas en general, también el propio rol de la burguesía, ¿no? Vos señalabas en la primera parte del programa, que la burguesía no tiene un interés común, ¿no? Y bueno, eso hace que la gran burguesía haga cosas, operaciones de uno contra otro. Estamos hablando de burgueses que tienen mucha plata, ¿no? Porque pueden tener un programa de televisión, que pueden tener un periodista que opera para ellos, ¿no? Pero también la burguesía en un sentido más extendido, ¿no? Porque a veces la izquierda todavía mantiene el rol de que como que el burgués es el señor ese de galera que viene, el burgués hay un montón, ¿no? Digo, tipos que tienen empresas, o que tienen empresitas que tienen 10, 12, 15 cadenas de tiendas, cadenas de venta de repuestos de autos, que facturan, qué sé yo, 10 o 15 millones de pesos por mes, que no es nada, ¿no? Digo, todos esos sectores también hay que ver si compran, se disciplinan el plan, y eso también tiene mucha importancia, saber si encuentran una dirección en el plan, porque si no, lo que hacen es todo subir como ratas, ¿no? Es un problema central, digo, de la política argentina, ¿no? De la burguesía argentina. ¿Qué hace la burguesía argentina? Si estos tipos no van a poder disciplinar, si todo el mundo se le ríe a Fernández, estamos jodidos. Entonces, ¿qué hacemos? Compramos dólares, vamos a hablar al banco a ver si llevamos la plata al paraíso fiscal, ¿no? Digo, o sea, no solamente el problema del movimiento de masa, del movimiento obrero, cómo reciba esto, cómo lo procese y cómo luche, y en esa lucha genere algo, políticas y organización, sino también cómo la propia burguesía compra este paquete y a ver si se disciplina el señor que viene a hacernos tomar la sopa a todos y dice, bueno, vamos a confiar, entonces, bueno, eso aumente un poco también el nivel de inversión y permita una cierta estabilización del plan. Digo, son dos problemas que no hay que perderlos de vista, porque el problema de la propia burguesía indisciplinada también es un problema muy serio de los propios gobiernos burgueses, que se supone que son su Estado mayor que viene a organizarla para que no se maten entre ellos y se coman las gallinas del huevo. Sí, Miguel, vos tenés razón, pero digamos, esa es una lógica permanente de la burguesía. Justamente el capitalismo es la anarquía, no existe un comando central. Existe un comando central, sí, que mantiene las leyes en el Congreso para sostener la extracción de plusvalía, un Estado capitalista, la propiedad privada, o sea, eso sí funciona, pero después las peleas están planteadas muy concretamente. Estábamos hablando del tema de las retenciones. Ahora, y lo que vos decís es así, o sea, los jugadores de guita son sectores burgueses argentinos que tienen hasta una pyme, y que cuando tienen algo de ganancia no tienen ningún tipo de confianza en las políticas que se llevan adelante, porque dicen esto es otra chantada más, y terminan fugando la guita. Tan simple como eso. Tan simple como eso. Recuerdo que en un reportaje a este economista Arelovich, charlando sobre la hidrovía, él nos contaba de cómo las empresas argentinas, capitales argentinas, tenían todas su cuentas offshore. Sí, señor. Les propongo lo siguiente, ya nos vamos quedando sin tiempo. Les doy un minuto a cada uno para que hagan un cierre, destaquen lo más importante, lo que les parezca más importante, y nos vamos despidiendo. Empezamos por nuestro invitado, Miguel Espinaco. Bueno, un minuto no va. Porque si te digo 2, te tomás 4. Si te digo 2, te tomás 4. Vamos, el problema central del acuerdo con el fondo no es el económico, a pesar de que hay una base económica del problema, el problema central es
el político. Y digo, quedarse en ese problema económico es volver a pensar el país como que estuviera en una guerra anticolonial. He escuchado a la izquierda hablar de colonia. Y digo, ese es un problema, porque no es que vienen los señores de afuera y se llevan la plata, sino que están los señores de afuera haciendo en sintonía con la propia burguesía, con rispideces, con ruido, como siempre pasa en los negocios, pero están todos de acuerdo en que tienen que venir a armar el país, ese país tranquilo, ideal, en el que se pueda extraer la pluralidad de los trabajadores y que los trabajadores no jodan. Me parece que ese es el problema, que hay que explicar que el robo central es el del capitalismo. Hay que solamente agarrar la lista de las 100 empresas que se fugaron la guita, que se fugaron la guita del fondo, ¿no? Que compraron, porque hay una lista del Banco Central que dice que nuestros amigos mineros, por ejemplo, son parte de esos que compraron plata, que compraron dólares con los dólares que traía el Fondo Monetario. Hay que agarrar nada más una nota de Clarín de hace algunos años que nos cuenta que hay 400.000 millones de dólares de argentinos abajo del colchón. Los argentinos no son los trabajadores, porque puede ser que algún trabajador tenga $1.000, $2.000, $3.000. ¿Cuánto? Hace 10 millones de trabajadores por $1.000 y te da 10.000 millones. ¿Dónde están los otros 390.000 millones? Son de señores que tienen mucha plata. Y bueno, eso es fuga de capitales. Y es orientado a esa fuga de capitales que está hecho el plan del fondo, para darle el armazón político a que continúa ese robo del trabajo ajeno, que es el capitalismo. Entonces me parece que lo central hoy es explicar eso. Lo central es explicar eso y no quedarse en la cuestión de ¡ay, el fondo, qué malo que yo! Sino explicar cómo funciona el capitalismo, porque romper ese sentido común que se ha generado ahora de que el problema son los políticos, o nada más que los políticos. Los políticos son... A mí me hace acordar mucho eso a la dictadura. Vieron como hay toda una construcción de la historia de la dictadura militar que dice qué malos que eran los militares, torturadores. No, pero los militares robaban, o sea, son los que organizaron el lugar para que pudieran venir los burgueses a robar bien, o sea, para que los burgueses pudieran seguir quedándose con el trabajo de los trabajadores. Bueno, lo mismo pasa con los políticos. Ese sentido común, que Milei es su jefe, pero que todos repiten, que el problema son los políticos y nada más que los políticos son los empleados de lujo, y sí, tipos muy criticables, en general bastante repugnantes, que son los que organizan el gallinero para que los grandes empresarios se puedan seguir llevando la mayoría de los pueblos. Cuello, tu minuto final. Tinaco se roba todo. Sí, es la estrella. Es la estrella. Creo que sí, y creo que toma un aspecto de lo que dice Miguel, esta cuestión de la izquierda que parece tomar solamente el problema de la caja. Entonces, con esta plata podríamos hacer tantas viviendas. El problema es que la plata no está, muchas veces, ¿no? Claro. Porque estos 45.000 vienen una parte al Banco Central, pero el resto, ¿a dónde está? Están en montañas de plata. Entonces hay una visión así, hay una visión con que el imperialismo todavía el tío Sam con la gorra y cosas, y creo que el problema sí se obvia, y en eso coincido con él completamente, se obvia el problema de la denuncia y la necesaria explicación del funcionamiento del capitalismo, y en el marco de eso estos elementos que se dan. En todo esto yo insisto, habrá que ver el desarrollo del movimiento de masas, habrá que ver la solidez del plan y el aceptamiento del si logran disciplinar un poco al conjunto de la burguesía, y además voy a agregar otro elemento más. Pensemos que también es una política contra reloj, porque este año no hay elecciones. Ya el año que viene todo este elemento va a estar cruzado por cierto elemento ficcional, ¿no? De peleas alrededor de las elecciones, que en general terminan siendo años donde
los acuerdos como estos se convierten en un poco más complicados. Habrá que ver el desarrollo en los próximos meses, qué es lo que pasa, ¿no? Muy bien, les agradecemos muchísimo que hayan estado, tanto vos, Miguel, como Luis, en la mañana en este programa, que nos hayan ayudado a entender mejor esta situación planteada con el acuerdo con el Fondo Monetario. Así que suerte esta tarde y mañana con los clásicos deportivos y que tengan buen... Sí, así, ¿eh? No, te quería hacer un agregadito nada más, porque acá tenía algunos de los que están, de los que se llevaron los 86.000 millones del fondo, Grupo Clarín, Techín, Arco, Pampa Energía, Aceite General de ESA, bueno, están los muchachos también de American Express, la General Motors, Shell, la cervecería Quilmes, Telecom. Te digo porque te quieren auspiciar alguno de esos del programa, decirle que no, porque después no podés seguir hablando. Pero seguro que Roca, ahí de Siderar. Seguro, son todos muchachos que viven, todos muchachos que viven a la vuelta de casa. Son todos muchachos que los cruzamos en la verdulería, en la panadería. Sí, por ahí mira que te caen con un cheque, digo, tenés cuidado. Después terminás hablando como Majul. Muy bien, muchachos, les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros. Se nos ha terminado lamentablemente el tiempo. ¿Y nosotros con qué nos vamos? Un abrazo. Gracias, un abrazo. Chao, hasta luego.